En el vasto y a menudo implacable Océano Atlántico existen historias que desafían toda lógica, relatos que se han transmitido de generación en generación, convirtiéndose en leyendas marítimas. De todos estos misterios, ninguno ha capturado la imaginación del mundo con tanta fuerza como el del Mary Celeste. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia, explorando los hechos, las teorías y el enigma que ha perdurado por más de un siglo y medio. Acompáñenme a desentrañar el misterio del barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Nuestra historia comienza el 7 de noviembre de 1872. El Mary Celeste, un bergantín de 2 mástiles, zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y una tripulación de 7 marineros experimentados. Su carga consistía en 1.701 barriles de alcohol industrial, un cargamento valioso destinado a fortificar vinos italianos. El viaje prometía ser rutinario, pero el destino tenía otros planes. Casi un mes después, el 5 de diciembre de 1872, la tripulación del bergantín británico Dei Gratia avistó una nave a la deriva a unas 400 millas al este de las Azores. El barco navegaba de forma errática, con las velas parcialmente desplegadas y dañadas. Al acercarse, el capitán del Dei Gratia, David Moorhouse, se sorprendió al reconocer al Mary Celeste. Curiosamente, Moorhouse conocía personalmente al capitán Briggs. Preocupado, envió a su primer oficial y a algunos marineros a investigar. Lo que encontraron a bordo fue profundamente desconcertante. El Mary Celeste estaba en condiciones de navegar, completamente abandonado. No había rastro del capitán Briggs, su familia ni de la tripulación. El único bote salvavidas del barco había desaparecido. Sin embargo, el barco no mostraba signos de una lucha violenta ni de un ataque pirata. La carga de alcohol estaba intacta, salvo por 9 barriles que se encontraron vacíos. Los objetos personales de la tripulación, incluyendo dinero y objetos de valor, permanecían en sus camarotes. La comida y el agua a bordo eran suficientes para 6 meses. En la cabina del capitán, todo estaba en orden, excepto por algunos instrumentos de navegación que faltaban, como el sextante y el cronómetro marino. El último registro en el cuaderno de bitácora databa del 25 de noviembre, 10 días antes del hallazgo, y no mencionaba nada fuera de lo común. La última posición registrada situaba al barco a unas 100 millas al oeste de las Azores. Parecía como si 10 personas se hubieran desvanecido en el aire. Cuando el Dei Gratia remolcó al Mary Celeste hasta Gibraltar, se inició una investigación oficial. El fiscal general a cargo, un hombre llamado Frederick Solly Flood, inmediatamente sospechó de un acto criminal. Su teoría principal era que la tripulación del Dei Gratia había asesinado a todos a bordo del Mary Celeste para reclamar la recompensa por el salvamento. Sin embargo, no había ni una sola prueba que respaldara esta acusación. Otra de sus teorías apuntaba a que la tripulación del Mary Celeste se había emborrachado con el alcohol de la carga, asesinado a la familia Briggs en un motín y luego escapado en el bote salvavidas. Pero esto tampoco tenía sentido. La tripulación tenía una reputación impecable y el alcohol a bordo era industrial, no potable. La investigación terminó sin respuestas concluyentes y la sombra de la sospecha persiguió injustamente a la tripulación del Dei Gratia durante años. Con el tiempo, la falta de respuestas dio lugar a una avalancha de teorías, algunas plausibles y otras francamente fantásticas. ¿Qué pudo haber causado que 10 personas abandonaran un barco perfectamente navegable en medio del océano? Una de las teorías más populares, popularizada por un relato de ficción de Arthur Conan Doyle, sugería un motín, pero como ya mencionamos, la evidencia no apoya esta idea. El capitán Briggs era conocido por ser un hombre justo y su tripulación era de confianza. Otra hipótesis hablaba de piratas,
Sin embargo, en 1872, la piratería en esa zona del Atlántico era extremadamente rara. Además, los piratas habrían saqueado el barco, llevándose la valiosa carga y los objetos personales, cosa que no ocurrió. El Mary Celeste estaba en su mayor parte intacto. ¿Y qué hay de las teorías más extrañas? Se ha hablado de monstruos marinos como un calamar gigante que habría arrastrado a la tripulación al mar. Otros han especulado con un encuentro con extraterrestres o la posibilidad de que el barco navegara hacia otra dimensión, como en el Triángulo de las Bermudas. Aunque estas ideas son fascinantes, carecen de cualquier tipo de evidencia y pertenecen más al reino de la ciencia ficción que a la investigación histórica. Entonces, ¿cuáles son las teorías más realistas? Una de las más aceptadas en la actualidad se centra en la carga del barco, el alcohol industrial. Se ha propuesto que pudo haber una fuga en algunos de los barriles. El capitán Briggs, temiendo una explosión inminente por la acumulación de vapores de alcohol en la bodega, habría ordenado a todos abandonar el barco como medida de precaución. La idea sería subir al bote salvavidas y mantenerse a una distancia segura, quizá atados al barco con una cuerda, esperando a que el peligro pasara. Sin embargo, un cambio repentino en el clima o una ráfaga de viento podrían haber roto la cuerda, dejando al pequeño bote a la deriva en el inmenso océano, mientras el Mary Celeste continuaba su viaje sin tripulación. Esta teoría explicaría por qué abandonaron el barco de forma apresurada y por qué el bote salvavidas no estaba. Los 9 barriles vacíos encontrados podrían ser la clave. Aunque no estaban hechos del mismo material que los demás, su porosidad podría haber permitido una fuga de vapores. Otra posibilidad es un fenómeno natural inusual. Se ha sugerido un seiche, una onda estacionaria en una masa de agua confinada, que podría haber sacudido violentamente el marco, o quizá un pequeño terremoto submarino que generara un maremoto. Ante un evento tan aterrador y salsado, la tripulación podría haber entrado en pánico y abandonado la nave, creyendo que estaba a punto de hundirse. Una teoría más reciente, propuesta por la documentalista Anne McGregor, combina varios elementos. Ella investigó a fondo el caso y recreó las condiciones del viaje. Su conclusión es que una combinación de factores llevó a la tragedia. El barco había sido cargado con carbón en un viaje anterior, y el polvo de carbón podría haber obstruido las pompas de achique. Al encontrar más agua en la sentina de lo normal y con las pompas sin funcionar correctamente, y sumado al temor de una explosión de los vapores de alcohol por una posible fuga, el capitán Briggs pudo haber tomado la decisión fatal, pero comprensible, de abandonar el barco temporalmente. Creyó que la costa estaba más cerca de lo que realmente estaba, un error de cálculo fatal, y se lanzó al mar con su familia y tripulación, solo para perecer en las aguas del Atlántico. El misterio del Mary Celeste no es solo una historia sobre un barco abandonado. Es la historia de Benjamin Briggs, un capitán respetado, de Sarah, una madre y esposa aventurera, de la pequeña Sofía, cuya vida fue truncada, y de 7 marineros que simplemente desaparecieron. Sus familias nunca tuvieron un cierre, nunca supieron qué les sucedió a sus seres queridos. Vivieron el resto de sus vidas con un doloroso vacío. El Mary Celeste continuó navegando bajo diferentes dueños durante algunos años más, pero su reputación estaba manchada. Ningún marinero quería servir en el barco maldito. Finalmente, en 1885, su último capitán lo estrelló deliberadamente contra un arrecife en Haití en un intento de fraude al seguro. El barco se incendió y se hundió con todos sus secretos. A pesar de los años, el enigma perdura. Cada nueva generación de historiadores, investigadores y entusiastas del misterio vuelve a examinar las pruebas con la esperanza de encontrar la pieza que falta en el puzzle. Pero quizá la fascinación no reside en encontrar una respuesta definitiva. Quizá reside en el propio misterio, en la capacidad del océano para recordarnos nuestra vulnerabilidad y en la eterna pregunta: ¿qué pasó realmente a bordo del Mary Celeste?
La ausencia de respuestas es lo que ha convertido a este barco en una leyenda inmortal, un barco fantasma que navega eternamente en las aguas de nuestra imaginación colectiva. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los más grandes misterios marítimos de la historia. ¿Cuál es tu teoría? Déjamela en los comentarios, me encantaría leerla. No olvides suscribirte para más historias como esta y darle a la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.